En una pequeña aldea, donde las esperanzas y temores de la gente se entrelazaban cada día, vivía Jairo, un hombre respetado por todos. Jairo no era una persona cualquiera. Como jefe de la sinagoga, había dedicado su vida a la fe y a guiar a su comunidad. Su vida era un ejemplo de devoción y obediencia a las tradiciones, y a menudo se le buscaba en busca de consejo o ayuda espiritual. Sin embargo, en esta ocasión, el mismo Jairo se encontraba en una situación desesperante, una que ninguna cantidad de fe o conocimiento parecía poder resolver. La situación era devastadora. Su hija, una niña de tan solo 12 años, estaba gravemente enferma. La había visto debilitarse día tras día y cada noche parecía apagarse un poco más. La sonrisa que alguna vez iluminaba su hogar había desaparecido, reemplazada por un silencio pesado y desgarrador. Jairo había agotado todos los recursos que conocía y el peso de la impotencia oprimía su corazón. La comunidad, conmovida por la situación, oraba por su jefe y por la pequeña, pero nadie podía detener el avance de la enfermedad. La desesperación en el rostro de Jairo era evidente. Un hombre acostumbrado a la seguridad y la certeza ahora se encontraba al borde del abismo, enfrentando la posibilidad de perder a su hija. Las noches se hacían interminables y su fe, aunque firme, tambaleaba ante la crudeza de la situación. No podía imaginar una vida sin su hija y el dolor de tan solo pensar en ello lo dejaba sin fuerzas. Mientras la niña estaba al borde de la muerte, una chispa de esperanza comenzaba a surgir en el corazón de Jairo. Había oído hablar de un hombre, un rabino llamado Jesús. Se decía que tenía el poder de sanar a los enfermos y hasta de expulsar demonios. Jairo, arriesgándose a desafiar su propia posición y reputación, empezó a contemplar la posibilidad de buscar a Jesús. ¿Y si, en un último intento, este hombre realmente podía hacer lo imposible y salvar a su hija? La idea le daba fuerzas, y así Jairo tomó una decisión crucial que cambiaría para siempre el curso de su vida y la de su hija. Impulsado por la necesidad desesperada de salvar a su hija, Jairo reunió las pocas fuerzas que le quedaban y tomó una decisión que sorprendió a todos. Buscaría a Jesús. Este paso no era sencillo. Como líder de la sinagoga, su posición implicaba una cierta distancia con este maestro itinerante, cuya fama estaba en ascenso y cuyas enseñanzas comenzaban a desafiar las costumbres establecidas. Pero nada de eso importaba ahora. Enfrentado con la posibilidad de perder a su hija, Jairo estaba dispuesto a cruzar cualquier límite, ignorando las miradas y comentarios de quienes podrían cuestionar su fe o su reputación. El amor por su hija era más fuerte que cualquier juicio. Con un corazón lleno de esperanza y temor, Jairo se abrió paso por la multitud que rodeaba a Jesús. Al acercarse, su ansiedad aumentaba. Sabía que el tiempo apremiaba y cada segundo contaba. En su mente repasaba lo que había oído sobre Jesús: sanaciones, milagros, actos de misericordia para con aquellos que nadie más atendía. Este hombre tenía un poder más allá de lo humano, y esa era la única oportunidad que le quedaba. Su fe, aunque al borde de romperse, se aferraba a la idea de que Jesús podría, de alguna manera, cambiar el destino de su hija. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Al llegar frente a Jesús, Jairo, normalmente un hombre respetado y acostumbrado a ser visto con reverencia, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: «Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». La multitud observaba con asombro cómo este líder religioso, este hombre fuerte, ahora se postraba y rogaba con una humildad y desesperación que rara vez se veía. Sin importarle quién lo viera, sus palabras brotaron con una súplica sincera. Su voz temblaba,
y sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban la angustia de un padre al borde de perderlo todo. Jesús lo miró con compasión, reconociendo en sus palabras no solo el dolor, sino también una fe profunda, una fe dispuesta a arriesgarlo todo. Con un gesto simple pero lleno de empatía, Jesús asintió y se dispuso a acompañarlo. Jairo, viendo que Jesús aceptaba su pedido, sintió como un peso enorme se levantaba de su corazón. Aunque sabía que el camino aún era incierto, este pequeño gesto de Jesús renovó su esperanza. Al levantarse, el rabino y el líder de la sinagoga comenzaron a caminar juntos, abriéndose paso entre la multitud. Sin embargo, el recorrido hasta la casa de Jairo no sería fácil, y su esperanza pronto se pondría a prueba en maneras que no había imaginado. A medida que Jesús avanzaba junto a Jairo hacia la casa donde la niña yacía al borde de la muerte, la multitud lo seguía, ansiosa por ver qué sucedería. La gente se apiñaba a su alrededor, cada persona deseosa de presenciar otro acto milagroso del Maestro. La esperanza crecía en el corazón de Jairo con cada paso, mientras mantenía su mirada fija en Jesús, agradecido por su disposición a acompañarlo. Pero en medio del camino, algo inesperado sucedió. Fue, pues, con él una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado?». Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». Mientras Jairo observaba esta escena, su ansiedad se mezclaba con asombro. Había visto con sus propios ojos cómo, sin palabras, Jesús respondía al toque silencioso de una persona desvalida y le devolvía la vida. Aunque su urgencia seguía presente, este milagro reforzaba su esperanza. Si Jesús podía obrar tal sanación en una mujer excluida y rechazada, ¿no podría también restaurar la vida de su hija? Pero el tiempo corría y la realidad le recordaba que su hija aún pendía de un hilo. Sin embargo, justo cuando la fe de Jairo se fortalecía, un nuevo desafío apareció en el camino, uno que pondría a prueba todo lo que él creía y esperaba. Después de la sanación de la mujer, la historia toma un giro sombrío cuando llegan algunos mensajeros con noticias devastadoras para Jairo. Con rostros serios y llenos de pesar, los mensajeros se acercan a él y en un tono solemne le anuncian que su hija ha fallecido. La tristeza y la desesperanza se reflejan en sus palabras al comunicar la noticia, dejando en claro que la tragedia que tanto temía Jairo finalmente ha ocurrido. Los mensajeros, pensando en la situación como irremediable, le aconsejan que no moleste más a Jesús, sugiriendo que ya no hay razón para continuar. ¿Para qué seguir incomodando al Maestro? Le dicen, expresando el sentimiento de resignación que en ese momento parece lo único razonable para ellos. Según su lógica, la muerte es definitiva y Jesús ya no puede ayudar. Aparentemente, en la cultura y pensamiento de la época, la muerte se veía como un límite final para cualquier tipo de esperanza o intervención, y por eso creen que ya no es apropiado seguir solicitando la presencia de Jesús en la casa de Jairo. Para Jairo, estas palabras deben haber sido como un golpe devastador, y posiblemente su corazón se llenó de dolor y desesperanza al pensar en la pérdida de su hija, a quien tanto amaba. En ese instante,
es posible que él también haya experimentado una lucha interna entre la esperanza que lo había llevado a buscar a Jesús en primer lugar y la realidad que los mensajeros acababan de anunciarle. El dolor era profundo y la presión social y cultural empujaba hacia la resignación. Sin embargo, esta noticia será el inicio de una muestra poderosa de fe. Pronto, Jesús tomará el control de la situación, transformando la tragedia en un milagro asombroso y una manifestación de poder divino frente a la muerte misma. Al escuchar la noticia de la muerte de la hija de Jairo y el desaliento que ésta causa, Jesús interviene con palabras de aliento y esperanza. Con una calma serena y una profunda compasión, se dirige a Jairo y le dice: «No temas, solo ten fe». Estas palabras, llenas de autoridad y consuelo, ofrecen a Jairo una opción distinta a la resignación y al dolor que lo embarga en ese momento. Jesús invita a Jairo a no dejarse dominar por el temor ni la desesperanza, sino a confiar en él, sugiriendo que aún hay algo más allá de la aparente finalidad de la muerte. Este acto de Jesús no solo es una muestra de su compasión, sino también de su poder y su invitación a una fe que trasciende las circunstancias visibles. Aunque todo a su alrededor parece indicar que la situación está fuera de su control, Jesús desafía esa perspectiva y alienta a Jairo a ver más allá de lo natural. Para Jairo, estas palabras significan un cambio en su visión del momento. En lugar de sucumbir al dolor, se le invita a confiar en que la intervención de Jesús puede trascender incluso los límites de la muerte. Es importante destacar que la fe a la que Jesús llama a Jairo no es una fe pasiva, sino una fe activa que implica esperanza y expectación. A pesar de la angustia de haber perdido a su hija, Jairo ahora tiene una razón para seguir adelante, una promesa de vida y restauración. Jesús, al dar este mensaje, no permite que el dolor ni la lógica de los presentes determinen el desenlace de la situación. Él mismo traza un camino de fe para Jairo, un camino que lo conducirá a presenciar un milagro que marcará su vida y fortalecerá su fe en el poder y el amor de Dios. Así, con sus palabras de aliento, Jesús no solo anima a Jairo, sino que también abre una puerta a la esperanza en medio de la tragedia, una esperanza que desafiará la lógica humana y llevará a Jairo a experimentar un poder que transforma y da vida donde solo había tristeza y pérdida. Cuando Jesús y Jairo llegan a la casa, el ambiente es sombrío. Lleno de tristeza y llanto, el hogar refleja el dolor que ha provocado la pérdida de la niña. Los familiares, amigos y vecinos se encuentran lamentando la muerte de la pequeña, rodeando el lugar con un aire de desolación que simboliza la tristeza que ha dejado su partida. Los presentes lloran y expresan su pesar, y este ambiente de duelo subraya la idea de que la situación parece irreversible. Jesús, al observar todo esto, mantiene su calma y da un paso adelante con determinación. Dirigiéndose a la multitud, les pide que se retiren, lo cual, en un momento como ese, debe haber parecido una petición insólita y hasta incomprensible. Con una seguridad inquebrantable, les dice que la niña no está muerta, sino que duerme. Estas palabras, pronunciadas con convicción, ofrecen una perspectiva completamente diferente a la de quienes están presentes y muestran que Jesús ve más allá de lo que los ojos pueden percibir. Sin embargo, estas palabras provocan escepticismo y burlas entre los presentes. Para ellos, la realidad es clara: la niña está muerta y no hay lugar para ilusiones. La incredulidad de las personas se convierte en sarcasmo y risas, como si las palabras de Jesús fueran una especie de consuelo vacío o una negación de la realidad. Pero Jesús no se deja afectar por las reacciones de la multitud. Su convicción y autoridad sobre la vida y la muerte están muy por encima de las expectativas y limitaciones humanas.
Al pedir que la gente salga, Jesús crea un ambiente más íntimo y lleno de fe, alejando la incredulidad y dejando que permanezcan solo aquellos que pueden creer en lo imposible. La decisión de despejar la habitación es un gesto simbólico. Aparta la duda y el escepticismo para preparar el escenario para lo que está a punto de suceder. Este acto también revela la importancia de la fe en momentos de crisis, invitando a aquellos que creen a presenciar el poder divino en acción. Jesús, junto con Jairo, su esposa, y 3 de sus discípulos, está a punto de mostrar que lo que parece un final es, en realidad, solo el comienzo de un milagro. En la intimidad de la habitación, con solo los padres de la niña y 3 de sus discípulos como testigos, Jesús se acerca al cuerpo de la pequeña. La atmósfera es solemne y expectante. Jairo y su esposa, aunque todavía envueltos en la tristeza y la incertidumbre, permanecen junto a Jesús, aferrándose a la esperanza que Él les ha dado. Los discípulos, testigos cercanos de su ministerio, observan con atención y reverencia, conscientes de que están a punto de presenciar un acto de profunda trascendencia. Jesús, sin más preámbulos, toma la mano de la niña con ternura y autoridad. Con una voz firme, pero llena de amor, le dice en arameo, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Estas palabras, sencillas pero cargadas de poder, cortan el silencio de la habitación. No es un grito, sino un llamado lleno de vida que traspasa la barrera de la muerte y alcanza el corazón de la niña. Inmediatamente algo milagroso ocurre. La niña abre los ojos y, obedeciendo al mandato de Jesús, se incorpora. La vida ha regresado a su cuerpo y el color y el brillo vuelven a su rostro. Para sus padres, este momento es indescriptible. Lo que parecía perdido para siempre les ha sido devuelto. La muerte, que momentos antes había llenado el hogar de luto, ha sido vencida ante sus propios ojos y su hija está viva de nuevo. El asombro y la gratitud llenan la habitación. Los padres, con lágrimas de alegría y gratitud, miran a Jesús con una mezcla de reverencia y amor. Este milagro no solo les ha devuelto a su hija, sino que también les ha dado una fe inquebrantable en el poder divino de Jesús, quien ha demostrado que incluso la muerte debe someterse a su autoridad. Los discípulos, por su parte, quedan profundamente impactados, pues han sido testigos de uno de los actos más poderosos de su Maestro, quien ha dado vida donde parecía que solo había final. Para Jesús, el milagro va más allá de la resurrección en sí misma. Es una oportunidad para mostrar que la fe y la esperanza nunca son en vano cuando están depositadas en Dios. Tras devolver la vida a la niña, Jesús, en un gesto de compasión y sencillez, instruye a los padres a darle de comer, cuidando así de sus necesidades básicas y devolviéndola, sin más ceremonias, a la cotidianidad de la vida familiar. Este milagro es un recordatorio de que para Jesús nada es imposible y que la muerte no tiene la última palabra. Los padres de la niña y todos los presentes quedaron completamente asombrados al ver a la pequeña de nuevo en vida, caminando y llena de salud. El momento era profundamente conmovedor. La esperanza y el gozo llenaron el hogar de Jairo, y la multitud que los acompañaba apenas podía creer lo que sus ojos estaban viendo. La muerte de la niña había sido confirmada por los mensajeros, pero ahora ella estaba viva y de pie, gracias a la intervención de Jesús. En ese instante, Jesús se dirigió a los padres y a los pocos testigos presentes y les hizo una petición inesperada, que no contaran a nadie lo ocurrido allí. Aunque el milagro era evidente y todos estaban impactados, Jesús buscaba que la gente centrara su fe en el mensaje de salvación y no solo en los actos milagrosos.
Al pedir discreción, Jesús mostraba que su misión no se trataba solo de realizar prodigios visibles, sino de revelar el amor de Dios y la necesidad de una fe sincera y profunda. No quería que el milagro generara rumores ni malinterpretaciones, pues entendía que el propósito verdadero era inspirar en el corazón de la gente una fe auténtica y personal. Luego, con la misma ternura y cuidado, Jesús instruyó a los padres a que dieran de comer a la niña, resaltando que ella, aunque recién resucitada, necesitaba cuidados y alimento para recuperar fuerzas. Este último detalle mostraba la humanidad y empatía de Jesús. Más allá del milagro, se preocupaba por el bienestar cotidiano de la niña. Este acto final cerraba el milagro con una lección importante. La vida otorgada por Dios merece cuidado y respeto. A través de esta resurrección, Jesús no solo mostró su poder sobre la muerte, sino también el amor y la compasión que caracterizan su ministerio, invitando a todos a confiar plenamente en Dios. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe en momentos de desesperanza y pérdida. Jairo, a pesar de la noticia de la muerte de su hija, confió en Jesús, quien respondió con compasión y poder. Nos enseña que, incluso en nuestras circunstancias más oscuras, Dios nos llama a creer y a esperar en Él, sabiendo que tiene el control sobre toda situación. Además, el gesto de Jesús al pedir que alimenten a la niña subraya que la fe no solo se vive en los milagros, sino también en los cuidados cotidianos y en el amor hacia los demás. La verdadera fe se demuestra en la confianza y en los actos de amor que reflejan a Dios en nuestro día a día.